del lenguaje en los primeros años de vida y qué es lo que nos vamos a encontrar en todo el desarrollo de estos primeros años de los niños que son tan importantes y que sabemos que constituyen el pilar fundamental para que esa arborización y el lenguaje se expanda y haya muchísimo léxico y entre otras muchas herramientas para comunicarse, para aprender, para regularse, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estructuración, tenemos que mencionar distintos planos que aparecen, y son 4 los principales. Tenemos la parte semántica, la pragmática, la fonología y la morfosintaxis. Un plano y el otro se desarrolla en simultáneo, es decir, todos estos planos van a ir desarrollándose en simultáneo hasta llegar al desarrollo total, que ¿cuál es? No hay, es el último día en el que vivimos, porque nos vamos a seguir desarrollando a lo largo de nuestra vida hasta que Dios decida que no estamos más. Así que es muy importante que estos 4 planos se desarrollen en simultáneo, porque cuando falla uno, obviamente repercute en los demás. Vamos a ver que el nivel semántico entonces hace referencia al contenido, se ocupa del significado, de los signos lingüísticos, y sabemos que la mínima unidad lingüística es la palabra, es la mínima unidad con significado que tenemos. Entonces, el nivel semántico va a hacer que nosotros conozcamos el significado de estas palabras, que es un significado común entre todos y esto permite que nos podamos comunicar con los demás, que los demás nos entiendan también. Y entonces es el aspecto significativo del lenguaje. Si el nivel semántico falla, la comprensión se ve afectada y por lo tanto la respuesta que se evocará, ya sea desde la infancia no es el tema que me compete, pero en los adultos esto también puede pasar, por ejemplo, por un ACV, no sé cómo le dicen ahí, si le dicen ACV, pero por un stroke, se puede ver afectado, en los niños también. No necesariamente por esto, pero sí se ve afectado y la comunicación entonces también falla. Vamos a ver que dentro de este nivel semántico tenemos 2 ramas que son esenciales. La semántica estructural, que se va a ocupar de toda la organización interna, que son las reglas que permiten que se interpreten estos significados. Es el significado literal, ¿no? Por ejemplo, una palabra y no otra para poder entender. Nosotros acá usamos pico, no sé allá para qué lo usan, pero les puse un ejemplo. Pico es el pico de la botella y el pico del pato. Entonces, si yo me lo tomo literal, sin tener en cuenta un contexto, puedo pensar tanto en el pico de una botella como en el pico de un pato o de un ave. Entonces ahí aparece la otra rama fundamental de la semántica, que es la semántica funcionalista, que su eje es el cambio de significado según el contexto. Entonces, si yo digo no tomes del pico, el niño va a entender que no me estoy refiriendo al pico de un ave, sino al pico de la botella. ¿Por qué? Porque las 2 ramas de la semántica son esenciales. En cambio, si una de esas ramas, por ejemplo, la semántica funcionalista falla, y le digo al niño, no tomes del pico, puede pensar, si acá no hay ningún pato, ¿de qué pico me está hablando? Porque no tuvo en cuenta el contexto. Entonces, estas 2 ramas que se desarrollan en simultáneo son esenciales para la comprensión de la mínima unidad lingüística, que es la palabra. Vamos a hacer un breve repaso del nivel morfosintáctico, y acá vamos a encontrar que son el conjunto de reglas que permiten construir un enunciado con sentido. Es decir, las palabras no pueden ir una palabra antes que otra, o una palabra después que otra, porque dejaría de tener sentido. Si yo digo mesa la en vez de la mesa, ese aspecto morfosintáctico del lenguaje está alterado. Por lo tanto, el mensaje que yo transmita o que el niño transmite a otro niño, sobre todo cuando se trata de otro niño que le falta la valija llena de contexto y conocimientos como para poder entender qué es lo que quiso decir, se va a ver afectado. Entonces el interlocutor no va a comprender lo que quiso decir. Entonces la morfosintaxis, este nivel morfosintáctico, es el que nos va a permitir construir enunciados que tengan sentido, oraciones que tengan sentidos. Y vamos a entonces observar acá todo lo que son las relaciones jerárquicas de constituyentes. Es decir, no todas las palabras dentro de una oración tienen la misma jerarquía.
Si yo tengo un adjetivo y un sustantivo, el que manda es el sustantivo, que hace que el adjetivo flexione. No sé, les voy a dar un ejemplo acá y ustedes me dirán si allá funciona o no de acuerdo a cómo lo usan, ¿no? Porque esto después lo vamos a ver que depende del lugar donde estamos y se usa diferente. Pero, por ejemplo, si tenemos un sustantivo perro, por delante va a ir un artículo indefinido o indeterminado, el, y va a flexionar de acuerdo al sustantivo, que es el de mayor valor jerárquico. Dentro del sujeto, el mayor valor jerárquico lo tiene la palabra que cumple la función sustantiva. Y dentro del predicado, la palabra de mayor valor jerárquico es el verbo conjugado. Entonces, vamos a ver que si el niño no tiene la jerarquía de la palabra ordenada, la oración va a salir desordenada y por lo tanto el mensaje no se va a transmitir de manera correcta. Entonces, la estructura oracional por excelencia es sujeto, verbo, objeto, donde también se va a ver la concordancia en género y número, lo que es plural, femenino, masculino, etc. Entonces, teniendo oraciones gramaticales, con la morfosintaxis en estado correcto, vamos a tener oraciones con sentido, que eso es lo primero que tenemos que ver, porque también podemos tener oraciones sin sentido, y ahí estamos frente a un trastorno. Entonces, ahí es donde hace agua el paciente. Vamos al nivel fonológico. Sabemos que el fonema es la mínima unidad en que se puede dividir el lenguaje, es decir, el sonido. Se encuentran los elementos fónicos y se interpretará la manera en la cual los sonidos surgen a nivel abstracto o mental. Vamos a ver que hay diferentes trastornos que afectan el nivel fonológico y por lo tanto la comunicación. No es lo mismo que un sonido salga de una manera o salga de otra. Y no es lo mismo el significado de uno o de otro, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta la linealidad de estos sonidos. Un sonido viene seguido de otro y no al revés. Y eso es lo que conforma la palabra luego, ¿sí? Y esto es lo que permite formar esta mínima unidad con sentido, que es la palabra, que era lo que decíamos anteriormente. Y tenemos que saber que esta palabra es el signo lingüístico que tiene dos caras que se interrelacionan de manera constante, que una es la imagen mental y la otra es la imagen fonológica. Si yo digo mesa, automáticamente a todos nos aparece en la cabeza cómo es una mesa, una tabla, cuatro patas. Este signo lingüístico tiene que estar formado de esta manera y no de otra, porque si no, también vamos a encontrar fallas en la comunicación del niño. ¿Qué pasa? Y este es un ejemplo que a mí me gustaba mucho darle a mis alumnos. Cuando tenemos un niño que en vez de decir sol, dice tol. Acá es muy común la T por S. Muy común la T por S. Vos le decís el sol y el niño te señala el sol. Y vos lo estás diciendo con S. Ahora él dice tol. Y cuando le decís s, sale el fonema. Decís ol, sale. Decís sol, sale. Ahora le decís, ¿qué es esta imagen? Y te dice tol. Porque, ¿qué pasa? Ese signo lingüístico está formado de esa manera. Es decir, la representación mental es el sol, pero la representación fonológica para ese niño es tol. Y se formó así. Cuando nos llega un paciente con estas características al consultorio, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay que modificar ese signo lingüístico. Hay que modificar esa imagen fonológica que se pegue de nuevo con esa imagen mental. Porque si no, siempre va a decir tol, porque para él el tol es la imagen del sol. Aunque le salga el fonema, aunque le salga de manera aislada y aunque lo logre a repetición. Hay un tema ahí que ya está tan pegadito que para él se dice así y no se puede despegar. Vamos a ir al último nivel y el más nuevo, el último en descubrirse, que es el nivel pragmático y el que tantos dolores de cabeza nos causa muchas veces, porque es el más oculto, digamos. Entonces tiene estrecha relación con el uso social del lenguaje y se relaciona con la información paralingüística. El gesto, la prosodia, el paralenguaje, está con las habilidades mentalistas y la información cultural. Acá
esto digo que es lo más nuevito, porque es lo último que se descubre, y es en lo que, digamos, todos empezamos a interiorizarnos y estudiar, porque es donde falla, vamos a decirlo de alguna manera, porque no es falla, sino donde se ve alterado el eje esperado, el TEA. El TEA tiene alteración del nivel pragmático del lenguaje, entre otros, pero sobre todo el pragmático es un sí o sí. Y esto es lo último que se está empezando a estudiar y apareció en el DSM-5, que antes, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero en el DSM-4 estaba Asperger, estaba TEA y ahora está todo dentro del espectro. eh, y aparece este nivel pragmático que también es difícil de evaluar, porque hay que ponerse en las zapatillas del otro para poder evaluar esta situación. Así que después vamos a hablar un poquito más de la pragmática, que es de lo más lindo y forma parte esencial de la estructura del lenguaje. Y apenas nace el niño, arrancan a formarse estos cuatro aspectos. Y el pragmático es el primero. Así que hay que tenerlo en cuenta porque muchos autores, tal vez no tan ayornados, y con libros y papers más antiguos, decían que un niño que no hablaba no se comunicaba. Y hoy sabemos que no es requisito fundamental el lenguaje para la comunicación. Hay comunicación sin lenguaje oral, ¿no? Hay otro tipo de lenguaje. Hay lenguaje gestual, eh, lenguaje ocular, paralenguaje, lenguaje corporal. El niño se comunica así, sin lenguaje oral. A mí me pasa mucho cuando vienen los papás con los chicos al consultorio y me dicen, no habla, no va a poder ir a hacer pis nunca, entonces no va a dejar los pañales, si no habla, ¿cómo me lo va a pedir? Y entonces yo lo miro y digo, ¿y qué pasa con un paciente que por razones X hay una malformación laringea, no hay cuerdas vocales y no fona? ¿Qué? ¿Va a usar pañales toda la vida? El niño puede dejar los pañales, por supuesto, porque la comunicación no es el lenguaje oral. Si te quiere decir que se quiere ir al baño, te lo va a decir. Te lo va a decir de otra manera, te va a llevar, te va a señalar, pero va a estar la comunicación. Bueno, vamos a ver un poco el lenguaje. A mí de Saussure me encanta, me imagino que lo tienen recontraleído. Vamos a citarlo un poquito nada más. Dice que el lenguaje es el sistema de comunicación humana, es heterogéneo porque tiene muchos aspectos y podemos encontrar dos distinciones fundamentales. Un aspecto es la lengua y el otro es el habla. Y acá hay que hacer distinción porque no es lo mismo cuando viene un papá y te dice, mi hijo tiene problemas para hablar, ahí tenemos que abrir los ojos y pensar, ¿para hablar o hay un tema en el lenguaje? Para los papás es lo mismo, por supuesto, pero nosotros sabemos que no es lo mismo. Porque el lenguaje es un código y el habla es la manera en que expresamos este código. Entonces, la lengua o el lenguaje es el código, es la forma, es un sistema de signos convencionales que se encuentra en la conciencia de todos los hablantes y se transmite como una herencia cultural de generación en generación. Por supuesto, ustedes me están escuchando hablar a mí y deben estar diciendo qué acento diferente que tiene. Y claro, cuando yo los escucho hablar a ustedes, también lo pienso. O por ejemplo, que recién se dijeron unas palabras muy lindas por el Día del Fonoaudiólogo, la coordinadora, si no me equivoco, cuando se fue dijo chaito. Acá no existe esa palabra. Por supuesto que por el contexto yo entendí que era chau, pero acá decimos chau. Entonces, nuestro código es diferente, sin embargo, como hablamos el mismo idioma, nos podemos entender, por supuesto. Pero fíjense cómo el contexto y la semántica entra full, incluso dentro de este Zoom, que hizo que el contexto pudiese guiarme ahí en que Chaito no era el nombre de nadie, sino que era un chau. Si yo no hubiese tenido esa parte de la semántica funcional, nunca me hubiese dado cuenta. Hubiese pensado que tal vez está diciéndole a alguno de ustedes algo, que yo no los conozco y los estoy conociendo hoy. Pero es fundamental la semántica y el desarrollo de esta a lo largo de la vida para que, por ejemplo, en situaciones como entrar en un Zoom, uno pueda entender qué es lo que dice el otro. Entonces vamos a tener esta distinción entre habla y lenguaje,
Donde habla es la sustancia, es el uso individual de la lengua. Me imagino que ustedes en las diferentes provincias que tienen, como a nosotros nos pasa acá, no todos pronunciamos igual. No sé, acá por ejemplo yo soy de Buenos Aires, pero en Entre Ríos, que vive mi familia, la R no se pronuncia así de fuerte, se arrastra. Entonces nosotros acá decimos la rata y ellos dicen la rata. Estamos refiriéndonos al mismo animal, por supuesto. ¿Tenemos el mismo código? Sí, porque rata es lo mismo, para ellos y para mí, es un animal. Ahora, nuestra parte psicofísica, que es el habla, porque, ¿por qué psico? Porque sale de acá, pero física, necesito a Broca bien, necesito la parte motora de manera correcta para poder enunciar, es distinta porque ellos arrastran y nosotros no. Porque los cordobeses de Argentina, no sé si alguna vez los escucharon hablar, pero hablan muy, muy lindo, cantan cuando hablan, van haciendo tal, tal, van cantando, tienen un habla diferente a la nuestra, pero el mismo lenguaje. Entonces, de Saussure nombra esto, que es tan importante. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nos entremos al consultorio, tenemos que ver dónde está la falla. ¿Está en el código? ¿No lo graba correctamente? ¿Hay algo en algún área cerebral que hace que este código no se grabe de manera correcta? Es decir, entra por sistema auditivo, eh, toda la parte del sistema eléctrico, porque sabemos que el sistema nervioso central es por impulso eléctrico, va de manera correcta a Wernicke. ¿Hay un buen proceso de todo el código y se graba o no se graba? Hay un tema de memoria de trabajo que hace que la memoria a largo plazo nunca llegue. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. O hay un tema del habla y tenemos una dispraxia, una apraxia. Esto es importante porque cuando los papás vienen, te dicen, hay trastorno del lenguaje. ¿Quién se lo dijo? Lo googleé. Lo puse en Google, me salió y así vienen. No sé allá si están así. Acá se autodiagnostican todos. Todos saben que tiene su hijo. Lo busca en Google. Pero la realidad es que no. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar esto. Y tenemos que pensar que uno es de naturaleza psicofísica y el otro de naturaleza solamente psíquica. ¿Sí? El lenguaje es psíquica porque es un código grabado. Y psicofísica el habla porque necesito a Broca, necesito todos los músculos. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes teorías para la adquisición del lenguaje y esta estructura. A mí voy a solamente nombrar una, que es la que más me gusta. El resto, sí, ahí sí los invito a Google. Pero si no, se hace muy largo. Que es la interaccionista. Esta es la que más me gusta a mí, porque dice que hay una habilidad innata y el ambiente. ¿Por qué es la que más me gusta? Porque es una de las pocas que nombra el ambiente. Uno puede nacer con una habilidad, es verdad, nosotros tenemos lengua, tenemos labios, tenemos una cavidad fonadora, tenemos resonadores, tenemos aparato fonador, tenemos columna de aire, pulmones, todo lo que hace o todo lo necesario para poder fonar. Hasta ahí estamos bárbaros. Ahora, ¿cuántos experimentos se han hecho de niños aislados en cuartos sin ningún tipo, o sea, solamente les alcanzaban el alimento, les alcanzaban un vaso con agua, la mamadera, pero no había un ambiente enriquecedor a nivel lingüístico? Ningún niño salió hablando. Entonces, ¿por qué me gusta esta teoría? Porque el ambiente es primordial para la adquisición de este código. Cuanto más código se hable en una casa, más adquiere el niño, ¿sí? Hay estudios que se han hecho que dicen que en casa de profesionales los niños tienen 3 veces mayor léxico por edad que niños donde los padres no son profesionales. Me imagino que profesionales también nos situamos no solo universitarios, ¿no? Que ejerzan y que lean y que hablen y que tengan mucho léxico, mucho vocabulario, ¿sí? Nosotros acá igualmente lo vemos, me imagino que ustedes en el consultorio también. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo a todos los padres los mando a leer, le digo, por favor, lean, 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 utilicen palabras nuevas, busquen sinónimos, usen más de una palabra para referirse a lo mismo. Tenemos un lenguaje tan rico, lleno de palabras, ¿por qué usar tan poquitas, no? Entonces, vamos a ver que la adquisición del lenguaje
no es posible sin las bases madurativas, ¿no? Estamos de acuerdo, esas son las partes innatas que tenemos. Pero su aprendizaje va a depender de la existencia de un entorno que utilice el lenguaje y que estimule su adquisición. Por supuesto que si en casa no se habla, la situación va a ser diferente. Hay estudios comprobados de familias de padres sordos, de sordera bilateral, no sé cómo le dicen ahí, si le dicen conductiva, le dicen así, háganme que así o que no. ¿Sí? Bueno, con óseas y aéreas afectadas bilateralmente, con hijos que no son hipoacúsicos, donde el lenguaje del niño y el código que maneja es mucho menor, porque en casa no se habla, se escribe. Tienen otras cualidades, muchísimas, por supuesto. No voy a entrar en detalle en esas porque no es lo que me compete hoy, pero sí es cierto que cuanto más se hable en casa, cuanto más lenguaje haya, cuanto más palabras se use, más rico va a ser lo que adquiera el niño. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo los mando a todos a leer, vayan a leer algo. ¿Qué te gusta leer? Le pregunto al papá. Y me gusta fútbol, lee fútbol. Y a vos me gusta recetas, lee recetas, lo que te guste, pero lee. ¿Sí? Entonces, lo más lindo y lo más paradójico es que una de las finalidades del lenguaje es que sea utilizado para la comunicación y paradójicamente este es un prerequisito. Entonces, querer comunicarme es un prerequisito para adquirirlo y a su vez el lenguaje lo uso para comunicarme. La paradoja de esta frase es espectacular porque es real. Nosotros tenemos que tener ganas de comunicarnos y para eso usamos el lenguaje también. Fíjense qué pasa cuando este prerequisito de la comunicación no está. El lenguaje está afectado. Aunque el habla esté bien, porque el niño puede tener broca perfecto y la parte motora perfecta, pero fallas en el código, ¿sí? Después de esta breve introducción, nos vamos a la primera etapa de la estructuración del lenguaje. Y desde el nacimiento, entonces, observamos que los bebés se sienten atraídos por los estímulos sociales, ya sea por una sonrisa, una mirada, una mueca, y están preparados para incorporarse entonces desde estos primeros momentos a rutinas de intercambio social. No sé cómo se vivió allá la pandemia y por eso me parece tan enriquecedor estar hablando con un país tan lejano. Pero acá, la fila del supermercado es un lugar de conversación. Es el lugar donde la señora viejita, 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 muy, muy añosa, le sonríe al bebé que está adelante, que por supuesto está queriéndose ir del supermercado, no soporta más. Se quiere ir, es aburrido para él. En pandemia esto no existió, porque no había sonrisa. Y si había, no la veíamos, estaba bajo del barbijo. ¿Y qué es lo que vemos? Que la interacción social de niños pandémicos es mucho más disminuida que de niños que no son pandémicos. Entonces, acá estamos viendo el paralenguaje. Y este paralenguaje forma parte de la pragmática. Y esta pragmática, entonces, es lo que vemos que se desarrolla desde el nacimiento. Lamentablemente, para los niños pandémicos, y a ustedes les debe haber pasado, como nos pasó acá, no daban abasto los teléfonos. Que mi hijo no habla, que no me mira, que no... Y empezaron a dar un montón de falsos positivos de punto de corte, decimos acá, al espectro autista. Cuando te da dentro del punto de corte de espectro autista, después puede salir por cuestiones aprendidas. Pero cuando una vez que estás dentro del espectro, tenés TEA. Mucho mal diagnóstico en niños post pandemia. Mucho diagnóstico o sobrediagnóstico, decimos acá, porque sí había elementos compartidos, la interacción social, el compartir con los demás, la mirada. Los niños está comprobado, y esta parte es hermosa, que buscan caras. El ser humano busca caras. ¿Vieron cuando un niño te dice, ahí hay un monstruo, ahí está? Y vos mirás y decís, ¿dónde está el monstruo? Claro, porque ellos ven dos ojos en dos gorros colgados y una boca en un abrigo, porque buscan caras. Todos buscamos caras. Si hacemos memoria y decimos, uy, mira, para esa mancha parece una cara, esa nube parece una cara. Buscamos caras porque nos relacionamos con los demás. Y para relacionarnos con un otro, miramos la cara. Durante la pandemia esto no sucedió. Veíamos hasta acá. Esos niños sí presentaron alteraciones en la interacción con los demás, porque no sabían buscar caras.
solamente conocían dos, mamá, papá, alguna abuela que no era muy, muy añosa, porque con la edad, bueno, acá fue muy estricto todo ese tema, no se podía salir, no podías visitar a nadie, no podías hacer nada. Entonces, para esos niños, la cara era con barbijo incluido, o sea, eran personas así. Qué difícil que fue y qué difícil que es hoy esos niños post pandemia, porque todavía hay, entonces, y todavía están en tratamiento. El intercambio de rutina social estuvo muy afectado. Vamos a ver entonces que el lenguaje es una función que comienza a construirse mucho antes de que el niño empiece a hablar. Esto se da en el instante en que el niño llega al mundo. Y aquí comienza el desarrollo de todas las conductas comunicativas. Por ejemplo, yo tengo una bebita chiquitita que tiene 8 meses hoy y la está cuidando la abuela. Así que si escuchan a un niño llorar, ya saben, deben estar muy acostumbrados, pero esta está en casa, esta está en casa. Está oculta, pero en casa. Cada vez que yo le muestro la mamadera a mi hija, ¿ustedes le dicen tetero a la mamadera? Eh, ¿Cómo le dicen? Mamila. Bueno, ¿se entiende lo que quiere el biberón? Tetita, biberón, teté. Bueno, bien. Bueno, cada vez que yo le muestro la mamadera a mi hija, se desespera. Empieza a ser así como diciendo, sí, gracias, por fin entendiste todo lo que yo te estaba pidiendo, que era que tenía un hambre terrible, mamá. ¿Me habló? ¿Me dijo que quería mamadera? ¿Que quería teti? ¿Que quería tetero, biberón? No me lo dijo. Sin embargo, sí se comunica conmigo. Entonces, vemos que todo esta maraña que se prepara para adquirir el lenguaje hablado más adelante, sí empieza a formar los andamiajes de la comunicación. Y eso es lo que nos hace tan espectaculares a todos los seres humanos, chicos. Entonces, empiezan las conductas comunicativas preverbales. Y entonces, desde el principio, los bebés están preparados para adquirir el lenguaje. Durante el primer año de vida, las habilidades innatas, los hitos cognitivos y sociales, junto con el apoyo ambiental, preparan el terreno para el comienzo de la comunicación. Entonces, sí, acá está la teoría de la que hablábamos. Es cierto, hay habilidades innatas, pero también el ambiente, el apoyo del ambiente es el que me permite que la comunicación, perdón, que la comunicación se dé. Puedo tener todas las habilidades innatas que uno quiera, pero si yo no tengo un ambiente que me favorezca, no tengo un ambiente que apoye la comunicación, el bebé puede gritar, puede llorar que tiene hambre, pero si nadie va a llegar un momento que va a dejar de hacerlo. Había en un momento, hace muchos años, acá no se usa más, entiendo que en ninguna parte del mundo, se dejaba llorar a los niños de noche para que aprendieran a dormir solos. No sé si lo han escuchado. Entonces vos tenías que dejar llorar a tu hijo de noche porque en realidad te estaba llamando, pero podía hacerlo solo. Es cierto, el niño dejaba de llorar después de un tiempo. No lloraba más. Y se dormía. ¿El niño había aprendido a vivir solo? A dormir solo, perdón. No. El niño aprendió que aunque te llame no vas. Y dejó de llamar. Entonces, si el ambiente no facilita la comunicación, es difícil. Podés tener innato todo. Te podés fonar, podés tener bien el aparato fonador, podés gritar. Pero si tu ambiente no se comunica, bueno, no hay comunicación, ¿no? Porque para la comunicación necesitamos a un otro. Entonces, vamos a ver que el recién nacido busca estímulos del ambiente constantemente y los organiza para generar una respuesta. Su repertorio conductual es notable y muestra conductas específicas relacionadas con el lenguaje humano y además presenta otras conductas, por supuesto, que permiten establecer vínculos afectivos con los adultos y el entorno. Vamos a ver que este niño, a medida que va creciendo y desde el momento en que nace, busca hablar con o comunicarse, no hablar con el adulto. eh, y además el adulto
se empieza a adaptar un poco a estas conductas, no llora, el niño llora y nosotros como tenemos una semántica muy bien formada, vamos a ver que por contexto y pasaron 3 horas debe llorar porque tiene hambre. Si yo no tuviese esta semántica bien formada, puedo no haberme dado cuenta. Si mi sistema o mi nivel pragmático estuviese mal y no me pudiese poner en sus zapatos, puedo pensar que llora porque está nublado y no porque le duele la panza porque tiene hambre. Entonces, esto me permite el desarrollo en general, a lo largo de la vida. Y vamos a ver que en las primeras interacciones surge y aparece un significado muy rudimentario en la estructura del lenguaje, que es compartido por el niño y por los cuidadores, ¿no? Y que se relaciona con diferentes procedimientos y necesidades del bebé. Por ejemplo, el cambio de pañal, la preparación de la comida, la preparación de la mamadera, ¿sí? Y son los precursores de su futura vida social. El que le pone el significado al llanto del niño es el adulto responsable, porque por contexto decimos, debe llorar porque está sucio, el pañal está sucio. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el bebé y el adulto están iniciando esta protoconversación que es tan interesante, en la que ambos pueden participar y pensar en lo que el otro va a decir. Y aparecen estas conversaciones tan lindas de balbuceo, donde la mamá o el papá, dice papá, 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 y el niño hace una pausa, mira, reflexiona y responde papá, papá, papá. Y ahí empieza esta protoconversación donde se empieza a estructurar el lenguaje y se empiezan a respetar los turnos y los tiempos del habla. Fundamental para que más adelante se dé una comunicación efectiva entre dos adultos o entre un niño y un adulto y en la etapa escolar. Fundamental para rendir un examen, fundamental para hacer una presentación. Estos turnos y tiempos de espera del habla. Eh, entonces, acá les quiero agregar un poquito algunas cuestiones, que empiezan estos juegos de toma y dame, ¿sí? Yo te doy este sonido, vos me devolvés este otro sonido, y lo volvemos a repetir. Y entonces el niño entiende esta especie de comunicación, juego, porque no debemos olvidar que todo es un juego en la infancia y que los conocimientos que van a tener en la vida adulta, rudimentarios, fueron adquiridos en la infancia, todo, todo. Y se dio como un juego. Todo se da como un juego. Entonces, con esta protoconversación vamos a pensar que si llora es porque le duele la panza y actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces los adultos hacen como una lectura inmediata de sus niños y responden a necesidades que ellos creen que tienen. Entonces el bebé se despierta siempre en un contexto en el que sus conductas son interpretadas con muy poquitas variaciones y casi siempre son seguidas del mismo acto. Es decir, si a las 12 del mediodía llora, la mamá le prepara el biberón. Y siempre es, si lloro a esta hora, mi mamá me hace un biberón. Entonces este llanto me va a dar como respuesta la comida. Lo voy a hacer cuando me duela la panza. Y uno piensa que el adulto siempre se adapta al bebé. Y en realidad el bebé también se adapta al adulto. Porque si lloro y me da una mamadera, no entendió nada si no tengo hambre. Entonces lo voy a hacer cuando tenga hambre. Para esto otro voy a pegar otro grito distinto, voy a gritar. Y eso es que me hice caca y quiero que me cambien. Y entonces empieza esta protoconversación donde ambos se adaptan al ritmo que impone el otro. Y es por eso que muchas veces uno se cruza con una mamá y te dice, no, llora porque tiene un sueño. ¿Cómo te diste cuenta que llora porque tiene sueño? No, porque ese ruido es de sueño. Ese ruido es de sueño. Y uno se queda pensando y dice, pero mi hija hace otro ruido cuando tiene sueño. Claro, hacen ruido distinto. Porque los participantes de esa protoconversación son distintos. Y es tan rico y tan lindo esto, porque cuando esto sucede, se dan las primeras normas del lenguaje, la primera estructura, donde tengo que esperar a que el otro hable para después contestar, que sin esto después sí nos encontramos con distintos trastornos dentro del consultorio. Así que este primer acercamiento a una conversación, que se llama protoconversación, es fundamental. Se tiene que dar sí o sí. A nosotros nos ha pasado que han llegado casos al consultorio
donde los padres nos han dicho, no, nosotros no le hablamos a nuestro hijo. ¿Pero por qué no le hablan? Y si no entiende nada, no le voy a hablar, no habla, ¿para qué le voy a explicar que nos tenemos que ir a poner una vacuna? Y porque después pasan estas cosas y además el bebé entiende mucho más de lo que un adulto cree que entiende. Entonces esta adaptación es muy importante. Además de que obviamente que la interacción social posibilita la existencia de un marco estable, que es limitado y obviamente repetitivo, que es lo que le ofrece el adulto al bebé, que después ese marco va a ser flexible, pero primero le doy un marco estable, para después flexibilizarlo a medida que pasan los años. Entonces vamos a ver que hacia los 3 meses empieza a ser un bebote hermoso y aparece esta sonrisa social, quedando así junto con el llanto como principales comunicadores de estado de ánimo y necesidades. Es decir, si yo le sonrío al bebé y el bebé me devuelve la sonrisa, nos va a dar la pauta de varias cosas. La sonrisa social es un hito dentro del desarrollo, que nos va a marcar que ese niño identifica a un otro. Primero, porque las sonrisas que tenemos previo a los 3 meses son sonrisas propias del bebé. Acá le decimos sonrisas de bienestar, es decir, la pancita llena, el pañal recién cambiado, o cuando están durmiendo que sonríen. Esa sonrisa es una sonrisa de bienestar. Ahora, a partir de los 3 meses, hay una identificación de cara, de un otro. Identifico que hay otro que me mira, hay otro que quiere algo de mí. Importante la sonrisa social. Muchos casos que llegan al consultorio con TEA, cuando preguntas por el hito de sonrisa social, te dicen que nunca la hizo. Nunca vio al otro. Verlo se entiende, ¿no? No verlo de la parte visual, porque la visual funciona bien. Eh, entonces se va a dar cuenta que cuando sonríe, la mamá sonríe o el papá sonríe y está todo feliz. Y cuando llora, todos corremos como locos, despavoridos a ver cómo calmar ese llanto que por algo se está dando. Y empiezan estos comunicadores, chicos, ¿y estos comunicadores qué son? Pragmática, que tanto tiempo después estudió. Están desde el momento en que nace. Y nadie lo había, nadie lo decía. ¿Qué pasaba con la pragmática? Y bueno, acá está la pragmática. Vamos a ver que hacia los 4 meses el niño comienza a diversificar un poquito sus intereses entre el mundo del adulto y el mundo del objeto. Y esto sucede también porque el bebé comienza a fijar la mirada. La atención obviamente va a estar presente por lapsos muy cortitos de tiempo, que eso corresponde a su edad cronológica. Y esto también va a posibilitar que descubra los objetos que le resultan interesantes. Por lo general son objetos con ruidito, objetos con colores vibrantes, el rojo, que es el color por excelencia que digamos, la tonalidad que les hace acordar a la panza de la mamá, a pesar de no ver en colores. A esta edad ya sí, ya ven en colores, ya fijan la mirada y esto le permite ver algo más que mamá, que la reconozco por el olor, que la reconozco por el sonido de su corazón. Y acá se diversifica un poco este mundo. Y aparece el tercero en discordia, que es el objeto. Se forma esta tríada. Entonces el juego continúa teniendo una estructura estable y rutinaria, pero aparece este objeto dentro de este juego y el adulto lo hace funcional, ¿sí? Y se genera esta relación triangular, donde vamos a ver que hay 3 formatos que son muy importantes que tenemos. El formato de la acción conjunta, que es que las dos personas, el bebé y el adulto, accionan sobre un mismo objeto, por ejemplo, tratar de poner una tapa, por supuesto, a los 4 meses, a nivel motricidad no voy a esperar a que haga nada de todo esto, pero sí que agarre la tapa o que tironee. Vamos a tener el formato de atención conjunta que es distinto al de acción, que es que los dos miramos algo. Por ejemplo, esos juguetes que tienen como agüita de colores adentro y formitas, que vos lo batís y ves cómo se mueve. Los dos miran lo mismo, el bebé y el adulto. Y después vamos a tener un formato mixto, que es que los dos intervenimos en un mismo objeto y los dos miramos este mismo objeto. Dentro de las evaluaciones que se hacen para evaluar la estructura del lenguaje en los niños, vemos que, por ejemplo, en pacientes con TEA, la acción y la atención conjunta fallan.
no se dan. Algo que a los 4 meses esperamos que comience a darse. Entonces, esto es tan importante porque permite relacionarnos con un otro, porque la atención conjunta es la que te permite, por ejemplo, ver que viene un auto y vos vas a cruzar mal. Porque es la que te permite que el adulto cuando te dice, mirá, guarda, viene algo ahí y señala, vos te das vuelta buscando qué es eso que me están señalando. Ahí tenemos acción conjunta. Cuando, por ejemplo, digo, uy, y señalo, y es el logo del Wi-Fi, sí, del Wi-Fi, los dos miramos lo mismo. Los dos tenemos la atención en lo mismo. O cuando miramos un partido de fútbol, los dos estamos con la atención en lo mismo. No hay nadie aislado de la situación, ni lúdica ni conversacional. En un niño con TEA, esta estructura no se da. Y sí tenemos un niño aislado. No en todos los casos, pero en algunos sí. Entonces, esta primera estructura que se da a los 4 meses es fundamental para el desarrollo del niño a lo largo de la vida. Vamos a ver que las interacciones entonces entre el niño y el adulto son cada vez más complejas y hay un progreso en el dominio de la comunicación. Y todas estas interacciones ya se dan mediante el juego, que es el principal libro de todos los niños que les quieren hacer leer. No, cuando son tan chiquitos, háganlos jugar, a sentarse a jugar con los chicos en el piso. Es el terreno que ellos conocen y nosotros tenemos que jugar ahí también. Muchos papás me dicen, sí, nos sentamos en la mesa a jugar. Al nene en la mesa, en la silla le quedan los pies colgando, es decir, el apoyo flojo. No tengo apoyo. El cerebro tiene que prestar atención a más de una cosa. No me tengo que caer, tengo que estar estable, mis pies cuelgan y además tengo que prestarle atención al juguete. Son muchas cosas. Si estoy en el piso, estoy estable, no me puedo caer, mis pies no cuelgan. Solo le voy a prestar atención al juego y al juguete. Es mucho más enriquecedor jugar en el piso que con un niño que no tiene una buena estabilidad. Y podemos decir, pero si le pongo un apoyo en los pies, igual está elevado en el aire. No es seguro. Si el objeto cae, yo también puedo caer. Si se cae en el piso, digamos que puede pasar y que va a pasar a esta edad, más del piso no va a pasar. No le va a doler, no le va a pasar nada. ¿Sí? Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Los papás se olvidan de cómo se juega. Y se juega en el piso. Se juega enchastrándose, embarrándose, arrastrándose por el piso. Hay que jugar en el piso. Bueno, entonces al principio vamos a ver que estos juegos están enmarcados de manera estable. Entonces el niño y el adulto hacen cosas que generan esta comunicación y que garantiza el devenir, ¿no? Este instrumento, dame vos la pelota, te la doy yo. Hay una comunicación y hay un instrumento que es el juguete que va y viene en esta comunicación y que garantiza que sea efectiva, porque si yo hago así, mi mamá me da la pelota. Quiere decir que esto funcionó. Y el niño empieza a darse cuenta de que tiene esas herramientas. Entre los 6 y los 12 meses aparecen los gestos culturalmente determinados. Y esto está muy bueno. El negar, cuando le acercás, por ejemplo, una cuchara y le querés dar la papilla, te hace así, que no quiere saber nada, no quiere papilla. Este gesto está culturalmente determinado, ¿sí? Nos ven los chicos muchísimas veces hacer así con la cabeza y nosotros no nos damos cuenta que lo hacemos tantas veces, pero lo ven. Lo mismo que asentir con la cabeza. Y esto muestra obviamente conformidad o disconformidad frente a un acto o una actividad determinada. Van a aparecer las vocalizaciones frecuentes, que son fundamentales para el intercambio entre el adulto y el niño. Aparecen las expresiones faciales, que permite al bebé expresar algún estado de ánimo, si está contento, si está triste, si está enojado, si le molesta algo. Y la mirada, que es fundamental y es el eje primordial para que se dé la comunicación, el intercambio comunicativo. El intercambio comunicativo empieza con una mirada. Si yo no tengo la mirada inicial,
el intercambio va a fallar. O porque me va a dar desconfianza lo que me está diciendo cuando somos más grandes, o porque nunca se inició. Entonces, fíjense como, por ejemplo, adultos que somos nosotros, vamos a alguna reunión o algún lugar y alguien nos habla y no nos mira a los ojos. Nos llama la atención muchísimo y es algo que siempre vamos a recalcar. ¿Sabes que no me miró en ningún momento a los ojos? Acá es algo que nosotros notamos mucho y todos los seres humanos lo notan porque la comunicación empieza con una mirada. Sin esa mirada falla. En algún lado hace agua, es decir, en algún lado pierde. Se pierde información. Así que cuando tenemos, por ejemplo, un niño con TEA, no hay fijación de mirada. Hay mirada esquiva, modulada. Tenemos ahí un tema en la comunicación. El inicio de circuito comunicativo no se da. Y además la mirada nos permite ver una parte fundamental que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que se da desde el nacimiento, que es la parte pragmática del lenguaje. Si yo miro al otro, veo la gestualidad, el paralenguaje, si lo que le estoy diciendo le parece que está bien, si lo que estoy diciendo no le gusta, lo pone triste. Si yo no miro al otro, eso no lo sé. Entonces la pragmática también está acá. Algo que dicen todos los autores que se desarrolla a partir de edades preescolares. La gran mayoría de los autores dice que la pragmática empieza cuando se sale del egocentrismo, porque el niño tiene ese egocentrismo donde todos los objetos son para él, todas las golosinas son para él, y que aparece en edades preescolares donde se sale un poco de ahí y aparece la parte de compartir. Pero fíjense la reacción de un bebé cuando su mamá se apoya en su hombrito, o su mamá está triste porque somos humanos y estamos tristes, o su papá está triste. No tiene la misma reacción el bebé que si su mamá está contenta. Hay una lectura de emociones que es fundamental para la comunicación, porque yo no hago lo mismo. Si veo a alguien que está triste, así no lo hago. Y eso lo logro solamente viéndolo o escuchándolo. ¿Sí? Así que el contacto visual, siempre que haya, obviamente, funcionamiento ocular correcto, es fundamental. Eh, Entonces, van a aparecer estas vocalizaciones que son fundamentales para el intercambio comunicativo entre el adulto y el bebé, y estas vocalizaciones que tendrán cambios de entonación y que van a reflejar emociones y serán cada vez más estables y que constituyen este protolenguaje, que era del que veníamos hablando. Importante el cambio de entonación en la estructuración del lenguaje. Importante que la entonación no sea la misma si el niño está contento, a si el niño está triste o si está enojado, porque después nos encontramos con alteraciones en la prosodia, es decir, alteraciones en la estructura del lenguaje que se deberían haber dado a esta edad, entre los 6 y los 12 meses. Entonces, cuando tenemos una alteración de la prosodia, del ritmo, de la musicalidad, a los 5 años, tenemos que ir hasta esta parte y preguntarle a la familia, ¿había cambio de entonación entre los 6 y los 12 meses? ¿Ustedes notaban que cuando lloraba o cuando se reía o cuando estaba molesto le salía nada? Porque si no había nada, la estructura está fallando desde esa edad. Y capaz que desde antes también, porque el hito que debería haber adquirido entre los 6 y los 12 no se adquirió. ¿Puede haber pasado que lo tenía y lo perdió? Sí, claro que sí. Porque ¿cuántos casos hay de que al año y medio se pierde todo esto que fue adquirido? Puede haber pasado. Pero si nunca lo tuvo, tengo que fijarme en los otros hitos que se debían haber desarrollado en esa etapa de la vida, que es entre los 6 y los 12 meses. O sea que imagínense que todavía no pasamos el año y ya deberían haber estado estructuradas un montón de cuestiones, la protoconversación, la mirada, la sonrisa, que si no se dieron, voy a tener problemas en las estructuras de más arriba. Qué interesante que es
todo este tema, que es lo que nos permite darnos cuenta cuál fue la falla y dónde estuvo, ¿no? Vamos a ver que al año entonces, ya pasamos esos 12 meses, empiezan a aparecer esas etiquetas léxicas, que son las palabras que para referirse a un objeto concreto. Por ejemplo, agua, si quieren agua, leche, si quieren leche. Esta etiqueta léxica es la que nos va a dar la mínima unidad lingüística, que era lo que nos referíamos, que es la palabra, ¿no? Entonces al año tengo que tener el código, que era lo primero que nos mencionamos, que es el lenguaje, y tengo que tener bien el habla para poder pronunciar esta etiqueta léxica. Por supuesto, con los errores que corresponden a esta edad cronológica, ¿no? Es decir, obviamente Broca, nuestra hermosa área de Broca va a darlo todo, pero nuestro aparato fonador todavía es inmaduro y, por supuesto, que va a haber fonemas que no van a salir. Pero está en proceso, está en proceso. Al comienzo del segundo año, entonces aumenta este número de palabras consistentemente y tienen que enunciar entre 20 y 24 palabras al comienzo del segundo año. El segundo año arma una estructuración feroz dentro del lenguaje, donde vamos a encontrar la oración rudimentaria. Es decir, que si el primer año del bebé, del niño, no tuvo el andamiaje y la estructura correspondiente al segundo año, voy a notar falencias. Entonces, crece exponencialmente el léxico, es decir, el código se graba exponencialmente en la cabeza del niño, este código que nos permite comunicarnos con los demás. Y aparecen estas etiquetas léxicas que hacen todo más sencillo. Los niños entonces a esta edad empiezan a incorporar estas frases, esto que les contaba recién, o palabras que escuchan a repetición. Por ejemplo, acá en Argentina, les cuento, no sé allá cómo es, pero cuando se termina un cuento, se dice, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Es convención, lo usan todos. El niño va a empezar a incorporar, como puede, por supuesto, porque es muy larga, pero van a empezar por el final, siempre por el principio, porque tenemos un principio que es de reminiscencia y de finalización. Los niños a esta edad se quedan siempre con el de finalización, por eso repiten últimas sílabas, por eso repiten la última palabra de una canción. Así que seguramente digan, este cuento se ha terminado. Siempre se va a dar en el mismo contexto, es decir, en casa, cuando termina un cuento. Pero al poquito tiempo de haber afianzado esta frase, a los 2, 3 meses, ya va a poder utilizarla en otra situación que no sea la habitual de su casa. Es decir, si en el jardín de infantes, en el kinder, le dicen, bueno, terminamos el cuento, va a poder decir, este cuento se ha terminado. Logró sacar de contexto habitual esta frase y llevarla a otro. ¿Y esto a qué nos hace acordar? Al marco completamente regulado que le ofreció la familia durante el primer año de vida, generando siempre la misma respuesta frente a un mismo estímulo. Lloro, le doy la mamadera. Marco estable. Un marco estable de comunicación. Segundo año de vida. Aparece la frase, en el marco estable. Pero el niño es capaz de llevársela a un marco que no es estable. Antes no lo teníamos. Para eso, estructura de primer año de vida tiene que estar bien. Si no está bien, no el segundo año, la frase no va a poder viajar a un marco no estable. Fíjense cómo hay muchos papás que te dicen, en mi casa lo dice, lo hace, en casa lo hace, te lo filmo, te mando un video. Ah, el video, hasta acá estoy del video, chicos. Me llueven los videos de los niños. En mi casa lo hace, te lo prometo, te lo juro, Agustina. Me hacen así los papás. En casa lo dice. Marco estable. Marco estable que se está dando a los 4. Se debería haber dado al año. No se dio. Todo corrido. Esa frase que te la da en tu marco estable, que es tu casa, no aparece en el marco inestable, que es el consultorio. ¿Por qué inestable? Porque hay muchas variables.
el consultorio, el jardín, la primaria. Hubo falla en la estructura del primer año. Entonces el niño va aumentando su vocabulario, va contextualizando y va aprendiendo el carácter instrumental del lenguaje. Él entiende que si dice algo, consigue otra cosa. Entiende que es un instrumento, un medio para llegar de un lugar al otro. Si digo agua, me van a dar agua. Es un medio, un lazo. Y empieza a entender esto. Es un arma de doble filo, chicos, porque cuando empiezan a entender esto, estamos fritos. Acá decimos frito cuando nos empiezan a pedir que el chocolate, que la golosina, que el chupetín, que la paleta, el heladito, todo. Porque entienden que si piden, tienen. Entonces lo va contextualizando y va entendiendo que es un instrumento y que le permite ni más ni menos que transmitir todas sus emociones, sus intereses, sus sensaciones, pedir lo que desea. Ahí vamos cuando no se da lo que desea, ¿no? Pero entiende que hay un otro que responde a su necesidad y que se lo va a dar. ¿Y por qué entiende que hay un otro que responde a su necesidad? Nos volvemos al primer año, porque hubo un protolenguaje, alguien que entendió sus emociones, que respondió a su llanto de una manera u otra, entendiendo que tenía hambre, que estaba sucio. Hoy a esa misma persona le puedo pedir otra cosa, porque si en su momento entendió mi necesidad, hoy también lo va a hacer. ¿Qué pasa cuando no han entendido sus necesidades? Cuando esta estructura del primer año no se da. Esta falla también. Entonces, entre los 18 y los 20 meses, ya nos vamos acercando a los famosos y terribles 2 años, la destreza para emitir fonemas correctos se ha ido consolidando. Se pronuncian correctamente todas las vocales y algunos diptongos. Estamos obviamente frente a un niño de desarrollo típico, ¿no? Acá. Algunos diptongos están y se estabiliza la pronunciación de casi todas las consonantes, aunque no siempre de modo correcto. Por supuesto, no vamos a esperar que la R, fonema vibrante múltiple, esté presente a los 18 meses. Pero sí vamos a ver que la M, la K, este sonido, la N, empiezan a consolidarse, empiezan a estar presentes. El aprendizaje de la entonación progresa, pragmática, a lo largo de todo el segundo año. Por lo general, desde la mitad del segundo año ya es posible que que el niño empiece a combinar dos palabras. Y en este momento aparecen las primeras flexiones en los nombres y en los verbos. No vamos a esperar, obviamente, que los verbos sean conjugados de manera correcta. No todos. Tenemos verbos regulares e irregulares. Los verbos irregulares suelen sufrir una sobreregulación. Es decir, los niños regulan por demás estos verbos, porque es difícil para ellos entender que hay una regla que va en contra de la regla principal, todavía. Pero en eso están. Aparecen estas oraciones. Entonces, si aparece un niño en el consultorio a los 2 años y medio, no tiene combinación de palabra, abro los ojos y digo, esto no está bien. Ya debería haber dos palabras combinadas. 2 años y medio, esto yo ya tengo que tenerlo consolidado. Si no lo tengo consolidado, es que hay algo que no se desarrolló la estructura del lenguaje de manera correcta. En torno entonces a los 2 años, va a empezar a usar los pronombres personales yo y tú, los posesivos correspondientes, y al inicio los pronombres solo son comprensivos, por supuesto, donde los usan de manera constante. Como las confusiones que van a tener referido a la persona cambiante, se llama acá. Es decir, cuando ellos te dicen, cuando vos le decís te toca a vos, ellos dicen, ah, te toca a vos, como que ellos son vos, claro, porque yo le digo vos. Ustedes deben decir tú, o te toca a ti, te toca a ti, y ellos dicen, ah, te toca a ti, y se señalan. Claro, no, claro, ti. Es difícil para ellos todavía darse cuenta, pero empiezan. ¿Alguien dijo algo o se activó sin querer? Ah, bueno. Empiezan estos pronombres que es tan lindo de ver y tan simpático cuando se confunden, por supuesto, y tiene que ver con esta situación. Entonces,
Vamos a hacer un breve resumen, que es que a los 2 primeros años de vida, entre los 2 primeros años de vida, perdón, desde el comienzo del nacimiento a los 2 años, tengo que tener una batería de cosas que se tienen que haber dado dentro de la estructura del lenguaje. Tiene que estar el llanto, la sonrisa, va a aparecer este protolenguaje, estos balbuceos, van a aparecer la combinación de consonante vocal en el balbuceo. Hacia los 9 meses van a estar todas las vocales o la gran mayoría, la A y la E seguro, bien consolidadas. A los 12 meses tengo que esperar una correcta pronunciación de la consonante P, M, T, y hacia finales del primer año, las primeras palabritas, que pueden no estar bien pronunciadas, es decir, el aspecto fonológico puede presentar fallas, pero tiene que estar esa palabra para referirse siempre a lo mismo. Ejemplo, agua, leche. Obviamente la CH, la che, es compleja, pero que le diga lete siempre a la leche es una palabra. Con error fonológico, sí, pero siempre se refiere a lo mismo. Entonces, oye, esperen que se me... Ahí está, allá, ahí. Hacia los 3 años han desaparecido las dificultades para pronunciar los diptongos y se produce un significativo progreso en las consonantes, aunque se presenten algunos errores, obviamente, en la pronunciación, que son esperados a esta edad. En torno a los 4, se amplía el repertorio fonético y está casi completo. Y el léxico crece a pasos agigantados. El niño empieza a incorporar un montón de palabras y ahí es cuando todos los adultos decimos, "Shh, ojo con lo que decís adelante de este niño porque lo va a repetir". Y ahí todos se agarran la cabeza, empiezan las malas palabras, empieza toda... No lo digas porque va a ir y te lo va a decir. Si vos contás este secreto, va y lo dice. Empiezan un montón de cuestiones que te mandan, los papás me dicen, ay, me está mandando, acá decimos mandando al frente cuando cuentan un secreto. Uy, me está mandando al frente. ¿Por qué? Porque el ambiente fue favorable. Porque el niño entendió que lo que adquiría del ambiente le servía para comunicarse. ¿Sí? Y ahí nos volvemos al primer año de vida. Empieza el pronombre en la tercera persona, yo, de singular, aunque su dominio todavía no está completo. Recién a los 7 entienden bien el yo. Los pronombres son muy abstractos, porque depende de quién se refiere. Yo me refiero a mí misma como yo, pero ustedes, cada uno en su individualidad, también dicen yo. Entonces depende del contexto. Es una palabra carente de significado que solo tiene significado en contexto. Vamos a ver que a los 4 años se dominan las construcciones sintácticas simples, sujeto, verbo, objeto. De los 4 a los 7 años, las experiencias infantiles y el acceso más adelante a la escuela, el primer entorno social que no es la familia, implica nueva experiencia, exigencia, nuevo modelo. El niño ve que hay otras cosas además de lo que sucedían en su casa. Hay otros intercambios comunicativos, hay otras situaciones que lo ponen a prueba y además se tiene que esforzar, porque en casa entienden, pero acá ya no, porque todo el contexto y el marco reglado y regulado que le ofreció la familia durante el primer año de vida, acá ya no está. Y el niño se tiene que adaptar. Y para eso la estructura del lenguaje tiene que estar estable y potente para poder tener recursos para defenderse en este entorno que no es estable. Así ya, hacia los 7 años, es esperable el dominio de casi todos los sonidos de la lengua y sus combinaciones. Nosotros acá, en Argentina, esperamos hasta los 5, 5 y medio. Esto es una generalidad. A los 5 y medio tiene que estar el esbozo del fonema vibrante múltiple R. Si a los 5 y medio este esbozo no está, se manda a fonoaudiología. A los 6 tiene que estar consolidado con la lectoescritura que empieza a aparecer. ¿Sí? En Argentina los chicos comienzan a interiorizarse en la escritura y la lectura a finales de sala de 5. No sé en Panamá si esto es así, pero acá ha cambiado. Antes no era así. Antes era a los 6, 6, 7 años. Ahora es antes.
Entonces, como se espera que el niño, ¿por qué lo cambiaron? No lo sé. Esa parte, ya, la parte de educación no la tengo. Pero se espera que el niño pueda tener un acercamiento a la escritura y a la lectura a los 5 años y medio, a mitad del último año de jardín. Entonces, esperamos hasta ese momento la R. Si no está, se trabaja. Por supuesto que antes miramos otros fonemas, ¿no? El resto ya tiene que estar todo consolidado, si no también se trabaja. Entonces, hacia final de este periodo, la lectoescritura se introduce e introduce una nueva dimensión al lenguaje y al acceso de conocimientos que son elaborados culturalmente. Vamos a, brevísimo, porque sé que estamos medio, a ver qué hora es, esperen, sobre la hora. Vamos a ver un poquitito de la patología de la comunicación y el lenguaje en la infancia y que tiene que ver con fallas estructurales que se hayan dado en estos primeros años. Fundamental y que mucha gente no tiene en cuenta, fíjense, y a modo de breve resumen, pero quiero que quede como grabado, recalcado, el primer año de vida del bebé. Todo lo que construyó en ese primer año, todo el andamiaje, toda la carga que se lleva para poder usar después en otro lugar. Entonces vamos a ver por qué puede haber fallas en esta estructura. Según la Haya, un trastorno del lenguaje consiste en una dificultad en la comprensión o en el uso de sistemas de símbolos, orales o escritos, u otros. Y vamos a ver que este trastorno puede afectar la forma del lenguaje, es decir, la morfología, la fonología, la sintaxis, el contenido del lenguaje, que es la semántica, y las funciones del lenguaje en la comunicación, que es la pragmática. ¿Sí? Ahora, estos se pueden dar en cualquiera de sus combinaciones. Yo puedo tener un trastorno semántico fonológico, puedo tener un trastorno semántico sintáctico, puedo tener un trastorno pragmático semántico, ¿sí? Las puedo combinar. Vamos a tener entonces trastornos primarios y trastornos secundarios. Los primarios van a afectar exclusivamente al lenguaje y los secundarios se altera el lenguaje de manera secundaria, porque también hay afección de otras cuestiones tal vez de funciones cognitivas o sociales. Entonces el lenguaje no va a ser, va a ser la cara visible del inconveniente, va a ser la cara visible de lo que sucede. Pero si escarbo un poquito más, me voy a encontrar con que hay otras cosas asociadas. Entonces puede tener un origen muy temprano la patología de la comunicación en el lenguaje y las causas pueden ser variadas, ¿no? Desde un enfoque fonoaudiológico, se deben identificar características lingüísticas, como así también las peculiaridades del desarrollo cognitivo general, el desempeño conductual, las habilidades sociales del niño. Porque por ejemplo, sucede que a veces vienen al consultorio papás que te dicen, pero habla bárbaro, pero no habla con nadie. Pero habla bárbaro, Agus, no sabés que bien pronuncia todo. ¿Y con quién habla? Ah, no con nadie. No quiere hablar con nadie. Ojo, porque acá tenemos un tema en el desarrollo social, de la habilidad social del niño, la pragmática. ¿Sí? Eh, Vamos a ver que hay algunas dificultades capaces de generar alteraciones en la comunicación y el lenguaje. La discapacidad intelectual, la hipoacusia, el trastorno del espectro autista, los trastornos primarios del lenguaje, la baja estimulación, los trastornos neuromotores. Vamos a ver que la discapacidad intelectual me va a traer como consecuencia una alteración en la comunicación. La hipoacusia lo mismo, ¿sí? Ahora, si yo veo una alteración en el lenguaje, en el habla o en ambos, en un niño que viene al consultorio, tengo que fijarme que no haya nada de todo esto asociado. Porque si no, solamente estoy viendo el síntoma, pero no el resto de las cuestiones. Muchas veces viene un niño que los papás te dicen, ay, no sé, responde lo que quiere. Yo le pregunto si el día tiene sol y me responde, quiero comer pollo. Ok. ¿Qué hay además de un tema del lenguaje? Hay algo más ahí asociado. Tengo que mirar bien. Entonces, para cerrar,
Debemos recordar que como fonoaudiólogos nos ocupamos de la prevención, el diagnóstico lingüístico y el tratamiento. No existe una consulta en vano, es decir, no está de más. No existe una edad temprana en que no se deba consultar si alguien tiene sospecha. Y no existe la frase dejemos pasar un año más y luego vemos, consultamos con un especialista. Si la familia sospecha, hay que consultar. Muchas veces pasa que vienen familias al consultorio con niños de 6, 7 años y cuando les preguntan por qué vienen a esta edad, te dicen que la abuela les dijo, esperen, es vago, ya va a hablar. Y no habló. Y la familia sospechaba que había algo, pero no fue a consultar. Entonces, creo que nuestro motor y lo que siempre recalco y le digo a las familias es, existe una lucecita roja en los papás de los niños. Si la lucecita se prende, vayan y pregunten. Que les diga que no tienen nada. Se van tranquilos a casa. Pero pregunten, cuando la luz se prende, es decir, cuando hay una sospecha, hay que preguntar. Muchas gracias a todos por su atención. Espero no haberlos aburrido ni abrumado eh, y que nos llevemos todos un poquito de información, aunque sea un dato chiquitito que sume a la formación que todos tenemos y que nos seguimos formando día a día. Así que bueno, muchísimas gracias por recibirme. Ahí está mi correo por si alguno tiene alguna duda y me quiere preguntar algo, si quieren que les pase este trabajo, me mandan un correo y yo se los envío. Muchas gracias, licenciada, por su participación. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta, alguna duda que quisiera aclarar con la licenciada? No tenemos ninguna pregunta, pues de verdad, licenciada, le agradecemos su tiempo, podernos brindar algo de sus conocimientos y en nombre de todo el departamento le deseamos que pase un feliz día, aunque como usted dijo no es su día, pero igual le deseamos un feliz día Ah, es mi día y que igual, ya lo adopté, ¿eh? Ya está, sí, exacto, que es tenga mi una día. linda tarde y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Qué lindo formar redes entre países que no están tan cerquita. Ah, muchas gracias. Bueno, qué suerte. Perfecto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Casi. Muchísimas gracias a todos. Bueno, estamos en contacto y dejé mi correo, cualquier cosa. Igualmente, Doris Molinar tiene mi número de teléfono, así que estamos en contacto. Gracias por recibirme. Adiós. Gracias, un beso, María Agustina, gracias. Chao, chao. Gracias. Para finalizar, palabras de despedida, de cierre por el licenciado Fernán Casís.